Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. El sol de Madrid se colaba por las persianas de mi apartamento en el barrio de Chamberí, despertándome con una mezcla de nervios y emoción. Era el día que tanto había esperado, el día en que finalmente recibiría la noticia de mi promoción a directora en la empresa donde había trabajado incansablemente durante los últimos 8 años. Me levanté de la cama con una energía inusual, incluso para mí. Mientras me duchaba, repasaba mentalmente todos los proyectos en los que había participado, las noches en vela trabajando en presentaciones, las reuniones interminables con clientes difíciles. Todo ese esfuerzo, todas esas horas extra, estaban a punto de dar sus frutos. Salí del metro en la estación de Nuevos Ministerios, caminando con paso firme hacia el imponente edificio de cristal donde se encontraban nuestras oficinas. El aroma del café recién hecho de la cafetería de la esquina me dio la bienvenida, como cada mañana. Pero hoy, ese aroma parecía más intenso, más prometedor. Al entrar en la oficina, noté miradas cómplices entre mis compañeros. Carlos, mi colega del departamento de marketing, me guiñó un ojo discretamente. Lucía, de Recursos Humanos, me saludó con una sonrisa más amplia de lo habitual. Todos parecían saber algo que yo aún no había confirmado oficialmente. Apenas había encendido mi ordenador cuando recibí un correo de Elena, la directora general. Ana, ¿puedes pasar por mi despacho en 10 minutos? Mi corazón dio un vuelco. Este era el momento. Los 10 minutos más largos de mi vida transcurrieron mientras intentaba mantener la compostura. Respiré hondo, me alicé la falda del traje y me dirigí al despacho de Elena. Al entrar, vi que no estaba sola. Javier, el director financiero, y Marta, la jefa de Recursos Humanos, también estaban allí. Ana, siéntate por favor, dijo Elena con una sonrisa cálida. Creo que ya sabes por qué estás aquí. Asentí, incapaz de articular palabra. Después de una larga deliberación y considerando tu excelente desempeño en los últimos años, especialmente en el proyecto de expansión a Latinoamérica, hemos decidido ofrecerte el puesto de directora de operaciones internacionales. Las palabras resonaron en mis oídos como música. Sentí que todo el aire abandonaba mis pulmones de golpe. Lo había logrado. Realmente lo había logrado. ¿Qué dices, Ana? ¿Aceptas el desafío?, preguntó Javier con una sonrisa. Por supuesto que sí, respondí, tratando de contener la emoción en mi voz. Estoy lista para asumir esta responsabilidad y llevar a nuestra empresa al siguiente nivel. Salí de la reunión sintiéndome como si flotara. Mis compañeros me felicitaban al pasar, los mensajes de WhatsApp no dejaban de llegar a mi móvil. Era como si toda la oficina se hubiera convertido en una fiesta en mi honor. Esa noche, mientras celebraba con mis amigos en una terraza con vistas al Palacio Real, no pude evitar pensar en todo el camino recorrido. Recordé mi primer día en la empresa, recién graduada de la Universidad Complutense, llena de sueños y también de miedos. Pensé en todos los obstáculos que había superado, en las veces que había dudado de mí misma, en las críticas que había enfrentado. Por Ana, la nueva directora de operaciones internacionales, brindó mi amiga Sofía, alzando su copa de cava. Mientras todos coreaban mi nombre, sentí una mezcla de orgullo y gratitud. Orgullo por haber alcanzado esta meta, y gratitud hacia todas las personas que me habían apoyado en el camino. Sin embargo, en medio de la celebración, un pensamiento atravesó mi mente como un rayo: mi madre. ¿Cómo reaccionaría ella ante esta noticia? Nuestra relación siempre había sido complicada, marcada por sus expectativas imposibles de cumplir y sus constantes críticas. Parte de mí quería llamarla en ese mismo momento, contarle sobre mi promoción, buscar finalmente su aprobación. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse, me aconsejaba esperar. Decidí disfrutar del momento, rodeada de las personas que realmente me apoyaban. Ya habría tiempo para lidiar con mi madre y sus reacciones. Esta noche era mía, era el resultado de mi esfuerzo y dedicación. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Reuniones para la transición de mi nuevo cargo, presentaciones a los equipos internacionales, planificación de viajes a nuestras oficinas en el extranjero. Me sumergí en el trabajo con entusiasmo, ansiosa por demostrar que la confianza depositada en mí estaba bien fundamentada. Una semana después de la noticia, la empresa organizó un evento formal para presentar a los nuevos directores. El evento se llevó a cabo en un elegante hotel en el Paseo de la Castellana. Mientras me preparaba en casa, eligiendo cuidadosamente un vestido negro que me hacía sentir poderosa y profesional, no pude evitar sentir una punzada de nerviosismo. Al llegar al hotel,
Fui recibida por un mar de rostros sonrientes y felicitaciones. El salón estaba decorado con elegancia, con la luz de las lámparas de araña reflejándose en las copas de champán. Música suave de jazz llenaba el ambiente, creando una atmósfera de celebración sofisticada. Elena dio un discurso emotivo, destacando los logros de cada uno de los nuevos directores. Cuando llegó mi turno de subir al escenario, sentí que todo mi cuerpo temblaba de emoción. Ana ha sido una fuerza imparable desde que se unió a nuestra empresa, dijo Elena. Su dedicación, su visión estratégica y su capacidad para liderar equipos internacionales la han convertido en la elección perfecta para dirigir nuestras operaciones internacionales. Estamos seguros de que bajo su liderazgo, nuestra presencia global se fortalecerá aún más. Mientras recibía el aplauso de mis colegas y superiores, sentí una mezcla de orgullo y humildad. Este era el reconocimiento por el que había trabajado tan duro, el momento que había soñado durante años. Sin embargo, en medio de la celebración, no pude evitar notar la ausencia de mi madre. A pesar de haberla invitado, ella había declinado asistir, citando un compromiso previo. Una parte de mí se sintió decepcionada, pero otra parte se sintió aliviada. Su ausencia me permitía disfrutar plenamente del momento, sin la tensión que su presencia invariablemente traía. Esa noche, mientras charlaba con colegas y socios comerciales, compartiendo ideas y planes para el futuro de la empresa, me sentí verdaderamente en mi elemento. Había encontrado mi lugar, había alcanzado una meta que una vez pareció inalcanzable. Al final de la velada, mientras me despedía de mis compañeros, Elena se acercó a mí una vez más. Ana, quiero que sepas que estamos todos muy orgullosos de ti, me dijo, con una mano en mi hombro. Tienes un futuro brillante por delante. Sus palabras me llenaron de una renovada determinación. Salí del hotel esa noche con la certeza de que este era solo el comienzo. Tenía grandes planes para mi nuevo rol, ideas que podrían llevar a la empresa a nuevas alturas. Mientras caminaba por las calles de Madrid, con el suave murmullo de la ciudad nocturna a mi alrededor, me sentí invencible. Había alcanzado un sueño, pero ya estaba lista para perseguir el siguiente. El camino no había sido fácil, y sabía que los desafíos que me esperaban serían aún mayores. Pero estaba preparada para enfrentarlos. Esa noche, al llegar a casa, me detuve un momento frente al espejo. Vi a una mujer fuerte, capaz, lista para conquistar el mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz conmigo misma. Había llegado lejos, y lo había hecho por mis propios méritos. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades, y yo estaba lista para abrazarlo con todo mi ser. La celebración en el Hotel del Paseo de la Castellana continuaba en pleno apogeo. El tintineo de las copas y el murmullo de las conversaciones llenaban el ambiente. Yo me encontraba en medio de una charla animada con Javier, el director financiero, cuando de repente, por el rabillo del ojo, capté una figura familiar que entraba en el salón. Mi corazón dio un vuelco. Era mi madre. Verla allí, con su característica postura erguida y su mirada escrutadora, me provocó una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, una parte de mí se alegró de que finalmente hubiera decidido venir, de que estuviera allí para compartir este momento importante. Por otro lado, la ansiedad comenzó a crecer en mi estómago. Conocía demasiado bien esa mirada suya, esa expresión que parecía estar siempre buscando algún defecto, alguna imperfección. Discúlpame un momento, Javier, dije, interrumpiendo nuestra conversación. Me dirigí hacia mi madre, intentando mantener una sonrisa en mi rostro. Mamá, ¿has venido?, la saludé, inclinándome para darle un beso en la mejilla. Su perfume, el mismo que había usado desde que yo era niña, me envolvió por un momento. Ana, respondió ella con un tono neutro, casi frío. Felicidades por tu promoción. Sus palabras sonaban huecas, como si estuviera recitando un guión ensayado. No había calidez en su voz, ni orgullo en su mirada. Era como si estuviera cumpliendo con una obligación social más que celebrando el logro de su hija. Gracias, mamá, respondí, tratando de mantener el entusiasmo en mi voz. Me alegro de que hayas podido venir. ¿Quieres que te presente a mis colegas? Ella asintió levemente, y comenzamos a movernos por el salón. Le presenté a Elena, a Javier, a Marta. Todos fueron amables y cordiales, felicitándome nuevamente y expresando lo mucho que valoraban mi trabajo. Mi madre escuchaba en silencio, con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras caminábamos entre los grupos de personas,
no pude evitar recordar todas las veces que había buscado su aprobación en el pasado. Desde pequeña, siempre había sido difícil complacerla. Mis notas nunca eran lo suficientemente altas, mis logros nunca lo suficientemente impresionantes. Hubo un tiempo en que creí que si me esforzaba lo suficiente, si alcanzaba las metas adecuadas, finalmente obtendría su reconocimiento. Pero con los años, había aprendido que esa aprobación era como un espejismo en el desierto, siempre parecía estar al alcance, pero nunca se materializaba. Es un bonito evento, comentó mi madre después de un rato, su voz carente de emoción. Supongo que ahora tendrás aún más responsabilidades. Sí, es un gran desafío, respondí, tratando de infundir entusiasmo en mis palabras. Pero estoy emocionada por la oportunidad de liderar nuestras operaciones internacionales. Tengo muchas ideas para expandir nuestra presencia en Latinoamérica y posiblemente en Asia. Mi madre asintió distraídamente, su mirada vagando por el salón. Espero que sepas lo que estás haciendo, Ana. El mundo empresarial puede ser muy duro, especialmente para una mujer. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Después de todo lo que había logrado, después de haber demostrado mi valía una y otra vez, ella seguía dudando de mí. Sentí que la frustración crecía en mi interior, pero me obligué a mantener la calma. Estoy preparada, mamá, dije con firmeza. He trabajado duro para llegar aquí, y tengo el apoyo de un equipo excelente. Ella me miró entonces, y por un momento creí ver algo en sus ojos. ¿Orgullo? ¿Arrepentimiento? Pero fue solo un instante, y luego su expresión volvió a ser inescrutable. Ya veremos, fue su única respuesta. El resto de la noche transcurrió en una especie de nebulosa. Seguí conversando con mis colegas, discutiendo planes futuros, aceptando felicitaciones. Pero una parte de mi mente estaba constantemente consciente de la presencia de mi madre. La veía de vez en cuando, parada en una esquina del salón, observando todo con esa mirada crítica tan suya. Cerca del final de la velada, Elena se acercó a nosotras. Ana, tu madre debe estar muy orgullosa de ti, dijo con una sonrisa cálida. Hubo un momento de silencio incómodo. Mi madre esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Por supuesto, dijo finalmente. Ana siempre ha sido ambiciosa. La forma en que dijo, ambiciosa, como si fuera algo negativo, me hirió profundamente. Elena pareció notar la tensión y, con tacto, cambió de tema. Pero el daño ya estaba hecho. El brillo de la noche se había opacado. Cuando finalmente nos despedimos, mi madre me dio un abrazo breve y formal. Cuídate, Ana, dijo. Y no te olvides de llamar de vez en cuando. La vi alejarse, su figura erguida perdiéndose entre la multitud que salía del hotel. Me quedé allí, en medio del vestíbulo, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. Alegría por mis logros, tristeza por la falta de reconocimiento de mi madre, frustración por no poder complacerla nunca. Esa noche, de vuelta en mi apartamento en Chamberí, me senté en el balcón con una copa de vino. Las luces de Madrid brillaban en la distancia, y el suave murmullo de la ciudad me envolvía. Pensé en todo lo que había logrado, en lo lejos que había llegado. Y me di cuenta de que, a pesar del dolor que me causaba la actitud de mi madre, ya no necesitaba su aprobación para sentirme realizada. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me sumergí en mi nuevo rol con energía renovada, determinada a demostrar, no solo a mi madre sino a mí misma, que era capaz de enfrentar este desafío. Organicé videoconferencias con nuestros equipos en México, Argentina y Brasil. Comencé a planificar un viaje a nuestra oficina en Sao Paulo para el mes siguiente. Sin embargo, la sombra de la presencia de mi madre en la celebración persistía. Cada vez que alcanzaba un nuevo logro, cada vez que superaba un obstáculo, una pequeña parte de mí seguía buscando esa aprobación que nunca llegaba. Era como si su voz crítica se hubiera instalado permanentemente en un rincón de mi mente. Una tarde, mientras revisaba unos informes en mi oficina, recibí una llamada de mi hermana menor, Clara. Ana, ¿has hablado con mamá últimamente?, preguntó, su voz cargada de preocupación. No desde la noche de la celebración, respondí. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Clara suspiró al otro lado de la línea. Ha estado actuando de manera extraña. Más crítica de lo habitual, si eso es posible. Ayer vino a cenar y pasó toda la noche hablando de ti, de tu promoción. Sentí que mi estómago se retorcía. ¿Qué decía? Nada bueno, Ana.
Decía que te habías vuelto arrogante, que te habías olvidado de dónde vienes. Incluso insinuó que no merecías esa promoción. Las palabras de Clara me golpearon como un puñetazo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo podía mi propia madre pensar así de mí? ¿Cómo podía ser tan cruel? Ana, ¿sigues ahí? La voz preocupada de Clara me sacó de mis pensamientos. Sí, estoy aquí, respondí, tratando de que mi voz no traicionara mis emociones. Gracias por contármelo, Clara. No te preocupes, estaré bien. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina, observando el ajetreo de la Gran Vía sin realmente verlo. Las palabras de mi madre, transmitidas por Clara, resonaban en mi mente. ¿De verdad creía que no merecía mi éxito? ¿De verdad pensaba que me había vuelto arrogante? Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, tomé una decisión. No podía seguir así. No podía permitir que las opiniones de mi madre siguieran afectándome de esta manera. Era hora de enfrentarla, de tener esa conversación que habíamos estado evitando durante años. Al día siguiente, después del trabajo, conduje hasta la casa de mis padres en las afueras de Madrid. El familiar camino bordeado de árboles me trajo recuerdos de mi infancia, algunos dulces, otros amargos. Aparqué frente a la casa y me quedé un momento en el coche, reuniendo coraje. Finalmente, me bajé y caminé hacia la puerta. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Mi madre estaba allí, como si hubiera estado esperándome. Ana, dijo, su voz neutral. ¡Qué sorpresa! Hola, mamá, respondí. ¿Podemos hablar? Ella asintió y se hizo a un lado para dejarme pasar. La casa estaba exactamente como la recordaba, cada objeto en su lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. Nos sentamos en la sala de estar, el silencio pesado entre nosotras. Mamá, comencé, tratando de mantener mi voz firme. Necesito saber. ¿Por qué no puedes alegrarte por mí? ¿Por qué siempre tienes que criticar todo lo que hago? Mi madre me miró, su expresión indescifrable. Por un momento, creí ver un destello de algo en sus ojos. ¿Dolor? ¿Arrepentimiento? Pero desapareció tan rápido como había aparecido. Ana, dijo finalmente, su voz cargada de una emoción que no pude identificar. Yo solo quiero lo mejor para ti. El mundo es un lugar duro, y temo que no estés preparada para enfrentarlo. Sus palabras me dolieron, pero me obligué a mantener la calma. Mamá, he demostrado una y otra vez que puedo enfrentar los desafíos. He trabajado duro para llegar donde estoy. ¿Por qué no puedes ver eso? Mi madre guardó silencio por un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba cansada. Quizás tienes razón. Quizás he sido demasiado dura contigo. Esas palabras, esa admisión, por pequeña que fuera, me dejaron sin aliento. Nunca había escuchado a mi madre admitir que podría estar equivocada. Pero entiende, continuó, todo lo que he hecho, lo he hecho porque te amo. Porque quiero protegerte. Mamá, dije suavemente, no necesito que me protejas. Necesito que creas en mí. Que me apoyes. Nos miramos en silencio, años de malentendidos y expectativas no cumplidas flotando entre nosotras. No era una solución, no era un final feliz de cuento de hadas. Pero era un comienzo. Un pequeño paso hacia el entendimiento mutuo. Esa noche, mientras conducía de vuelta a mi apartamento, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. No habíamos resuelto todos nuestros problemas, pero habíamos comenzado a hablar, a escucharnos realmente la una a la otra. Mientras las luces de Madrid brillaban en la distancia, me di cuenta de que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo en el que tendría que aprender a equilibrar mi carrera, mis ambiciones, y mi relación con mi madre. No sería fácil, pero estaba lista para el desafío. Porque al final del día, más allá de los títulos y las promociones, más allá de las expectativas y las críticas, lo que realmente importaba era ser fiel a mí misma. Y eso era algo que nadie, ni siquiera mi madre, podía quitarme. Los días siguientes a mi conversación con mi madre pasaron en un borrón de actividad. Me sumergí en mi trabajo, determinada a demostrar que merecía la confianza que la empresa había depositado en mí. Las reuniones se sucedían una tras otra, los correos electrónicos inundaban mi bandeja de entrada, y los viajes de negocio se volvieron cada vez más frecuentes. Una mañana de viernes,
mientras me preparaba para una importante videoconferencia con nuestro equipo en Buenos Aires, recibí una llamada de Elena, la directora general. Ana, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente, dijo, su voz tensa y preocupada. ¿Ha surgido algo delicado? Intrigada y un poco alarmada, me dirigí rápidamente a su despacho. Al entrar, noté que no estaba sola. Javier, el director financiero, y Marta, de Recursos Humanos, también estaban allí. Sus rostros serios me indicaron que algo grave estaba sucediendo. Ana, siéntate por favor, dijo Elena, señalando una silla frente a su escritorio. Hemos recibido una acusación bastante seria que te involucra. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Una acusación? ¿De qué se trata? Elena intercambió una mirada con Javier antes de continuar. Alguien ha sugerido que tu ascenso a directora de operaciones internacionales no fue merecido. Que hubo irregularidades en el proceso de selección. Me quedé sin aliento. Eso es ridículo. Ustedes saben lo duro que he trabajado para llegar aquí. Lo sabemos, Ana, intervino Marta con voz suave. Pero tenemos que investigar todas las acusaciones, por política de la empresa. ¿Quién hizo esta acusación?, pregunté, sintiendo que la ira comenzaba a crecer en mi interior. Elena, Javier y Marta intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, Javier habló, la acusación vino de forma anónima, pero mencionaba detalles que solo alguien cercano a ti podría conocer. En ese momento, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Una sospecha terrible comenzó a formarse en mi mente. No, murmuré. No puede ser. Ana, dijo Elena con cuidado, ¿hay alguien que pudiera tener motivos para hacerte daño de esta manera? Cerré los ojos, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escapar. Mi madre, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Creo que podría ser mi madre. El silencio que siguió a mi declaración fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de sorpresa y compasión de mis colegas, pero no me atrevía a levantar la vista. Ana, dijo Marta suavemente, sé que esto es difícil, pero necesitamos que nos cuentes todo lo que puedas. ¿Por qué crees que tu madre haría algo así? Tomé una respiración profunda, tratando de ordenar mis pensamientos. Les conté sobre la complicada relación que siempre había tenido con mi madre, sobre sus constantes críticas y su aparente incapacidad para alegrarse por mis logros. Les hablé de la conversación que había tenido con ella después de la celebración de mi ascenso, y de cómo había insinuado que no merecía mi nuevo puesto. Pero nunca pensé que llegaría a esto, concluí, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. No puedo creer que intentaría sabotear mi carrera de esta manera. Elena se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de preocupación. Ana, entendemos que esto es una situación increíblemente difícil para ti. Pero necesitamos manejar esto de manera profesional. Vamos a tener que investigar estas acusaciones a fondo. Asentí, sintiéndome entumecida. Lo entiendo. Haré lo que sea necesario para demostrar que estas acusaciones son falsas. Por ahora, dijo Javier, creo que lo mejor sería que tomaras unos días libres. No queremos que esto parezca una suspensión, pero necesitamos tiempo para investigar sin que haya complicaciones. Quería protestar, decir que no necesitaba tiempo libre, que podía seguir trabajando mientras se aclaraba todo. Pero una parte de mí sabía que tenían razón. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sucediendo, para enfrentar la terrible posibilidad de que mi propia madre hubiera intentado destruir mi carrera. Salí de la oficina sintiéndome como si estuviera en una pesadilla. Las calles de Madrid, normalmente tan familiares y acogedoras, ahora parecían extrañas y hostiles. Caminé sin rumbo durante horas, tratando de entender cómo mi vida había dado un giro tan dramático en cuestión de minutos. Finalmente, me encontré frente a la casa de mis padres. No recordaba haber tomado la decisión consciente de venir aquí, pero ahora que estaba frente a la puerta, sabía que necesitaba respuestas. Toqué el timbre, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió. Mi madre estaba allí, su rostro mostrando sorpresa al verme. Ana, dijo, su voz cautelosa. No esperaba verte hoy. Tenemos que hablar, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Ahora. Ella asintió y se hizo a un lado para dejarme entrar. Nos sentamos en la sala de estar, el silencio entre nosotras cargado de tensión. Mamá, comencé,
luchando por mantener el control de mis emociones, ¿hiciste una acusación anónima contra mí en mi trabajo? Vi cómo el color abandonaba su rostro. Por un momento, pareció que iba a negarlo, pero luego sus hombros se hundieron y asintió lentamente. ¿Por qué?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Por qué harías algo así? Mi madre me miró, y por primera vez en mi vida, vi verdadero arrepentimiento en sus ojos. Lo siento, Ana, dijo suavemente. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Entonces, ¿qué querías?, exigí, sintiendo que la rabia comenzaba a sobrepasar el dolor. ¿Querías arruinar mi carrera? ¿Demostrar que tenías razón y que no merecía mi éxito? Ella negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. No, no era eso. Yo tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderte, admitió. Veía cómo te alejabas cada vez más, como ya no me necesitabas. Y pensé que si podía demostrarte que el mundo era duro, que necesitabas mi protección, tal vez volverías a mí. Sus palabras me dejaron sin aliento. Toda mi vida había interpretado sus críticas y su falta de apoyo como decepción, como si nunca fuera lo suficientemente buena para ella. Nunca había considerado que pudiera ser miedo, un miedo tan profundo y destructivo que la llevaría a sabotear mi carrera. Mamá, dije, mi voz suavizándose un poco, no necesito tu protección. Necesito tu apoyo. Tu amor. ¿No puedes ver lo mucho que me has lastimado con esto? Ella asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Lo sé, y lo siento tanto. No sé cómo arreglar esto. Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Una parte de mí quería gritar, desahogar toda la frustración y el dolor que había acumulado durante años. Otra parte quería abrazar a mi madre, consolarla y decirle que todo estaría bien. Pero sabía que las cosas no serían tan simples. Necesito que hagas algo por mí, dije finalmente. Necesito que llames a mi empresa y les digas la verdad. Que admitas que la acusación fue falsa y que expliques por qué lo hiciste. Mi madre me miró con pánico. Ana, no puedo. Me odiarás si hago eso. Te odiaré más si no lo haces, respondí con firmeza. Esta es tu oportunidad de hacer lo correcto, de demostrar que realmente te importo. Después de un largo momento de silencio, ella asintió lentamente. Lo haré, dijo en voz baja. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y acontecimientos. Mi madre, fiel a su palabra, llamó a la empresa y admitió lo que había hecho. La investigación se cerró rápidamente, y fui completamente exonerada de cualquier irregularidad. Elena me llamó personalmente para informarme de la situación y pedirme que volviera al trabajo. Ana, me dijo, su voz llena de compasión, lamento mucho por lo que has pasado. Quiero que sepas que tienes todo nuestro apoyo. Volví a la oficina con una mezcla de alivio y aprensión. Mis colegas me recibieron con sonrisas cálidas y palabras de apoyo, pero podía sentir las miradas de curiosidad, los susurros a mis espaldas. Sabía que tomaría tiempo para que las cosas volvieran a la normalidad, si es que alguna vez lo hacían. En cuanto a mi relación con mi madre, era un trabajo en progreso. Habíamos acordado comenzar a asistir a terapia juntas, un paso que ambas sabíamos que era necesario pero que nos aterrorizaba por igual. Nuestras primeras sesiones fueron dolorosas y difíciles, desenterrando años de malentendidos y expectativas no cumplidas. Pero poco a poco, comenzamos a entendernos mejor. Aprendí que muchas de las acciones de mi madre estaban motivadas por su propio miedo e inseguridad, por experiencias de su pasado que nunca había compartido conmigo. Y ella comenzó a ver que su forma de protegerme, en realidad me estaba haciendo daño. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa de terapia, mi madre me detuvo antes de que me fuera. Ana, dijo, su voz temblorosa, sé que he cometido muchos errores. Pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Siempre lo he estado, aunque no supiera cómo demostrarlo. Sus palabras, tan simples y tan poderosas, me llenaron de una emoción que no pude nombrar. No era perdón, no todavía. Pero era un comienzo, un pequeño paso hacia la sanación. Mientras conducía de vuelta a mi apartamento esa noche, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. La revelación de mi madre había sido dolorosa, había sacudido los cimientos de mi vida y mi carrera. Pero también había abierto la puerta a una honestidad que nunca antes habíamos tenido. Sabía que el camino por delante no sería fácil.
tendría que reconstruir la confianza en mi trabajo, navegar por las aguas turbulentas de mi relación con mi madre, y encontrar una manera de avanzar sin que el pasado me definiera. Pero mientras las luces de Madrid brillaban en la distancia, sentí una chispa de esperanza. Había sobrevivido a esta tormenta, y había emergido más fuerte. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente tenía el apoyo de mi madre, no como la niña que necesitaba protección, sino como la mujer fuerte y capaz en la que me había convertido. El futuro era incierto, pero estaba lista para enfrentarlo. Con cada desafío, con cada obstáculo superado, estaba escribiendo mi propia historia. Y esta vez, era una historia de resiliencia, de perdón, y de la fuerza que viene de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Las semanas que siguieron a la revelación de mi madre fueron un torbellino de emociones y desafíos. Cada mañana, al despertar en mi apartamento en Chamberí, me enfrentaba a una batalla interna. Por un lado, estaba la determinación de demostrar mi valía en el trabajo, de no dejar que el incidente con mi madre definiera mi carrera. Por otro, luchaba con la confusión y el dolor que sus acciones habían provocado. El metro de Madrid, que solía ser un refugio de tranquilidad antes de empezar mi jornada laboral, se había convertido en un espacio de reflexión forzada. Mientras el vagón se deslizaba por los túneles oscuros, mi mente divagaba, repasando una y otra vez los acontecimientos recientes. Las miradas de los otros pasajeros, absortos en sus propios mundos, me recordaban que la vida seguía su curso, ajenas a mi tormenta interior. En la oficina, me esforzaba por mantener una fachada de normalidad. Participaba en reuniones, tomaba decisiones importantes y lideraba proyectos con la misma eficiencia de siempre. Pero por dentro, una voz persistente cuestionaba cada una de mis acciones. ¿Realmente merecía este puesto? ¿Y si mi madre tenía razón y no estaba preparada para este nivel de responsabilidad? Una tarde, mientras revisaba unos informes en mi despacho, Elena tocó a mi puerta. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y comprensión. «Ana, ¿tienes un momento?», preguntó suavemente. Asentí, invitándola a entrar. Elena se sentó frente a mí, sus ojos escrutando mi rostro. «¿Cómo estás llevando todo esto?», preguntó sin rodeos. Por un momento, consideré dar mi respuesta habitual, asegurarle que todo estaba bien y que podía manejar la situación. Pero algo en la mirada de Elena me hizo dudar. Quizás era el momento de ser honesta, no solo con ella, sino conmigo misma. «Es difícil», admití finalmente. «Intento no dejar que afecte mi trabajo, pero...». Elena asintió comprensivamente. «Ana, nadie espera que pases por algo así sin que te afecte. Lo que tu madre hizo fue grave, y entendemos que necesitas tiempo para procesarlo». Sus palabras, llenas de empatía, rompieron algo dentro de mí. Antes de darme cuenta, las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas comenzaron a fluir libremente. «No sé cómo manejar esto, Elena», confesé entre sollozos. «Una parte de mí quiere perdonarla, entender por qué lo hizo. Pero otra parte está tan enojada, tan herida». Elena se levantó y rodeó el escritorio, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. «Es normal sentirse así, Ana. Lo que estás experimentando es un conflicto interno muy profundo. Pero quiero que sepas algo, tu valor como profesional y como persona no depende de las acciones de tu madre. Tú te has ganado tu lugar aquí por tus propios méritos». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar un poco más fácilmente. «Gracias, Elena», dije, secándome las lágrimas. Realmente necesitaba escuchar eso. Ella sonrió cálidamente. ¿Has considerado buscar ayuda profesional? A veces, hablar con alguien neutral puede ayudarnos a ver las cosas desde una perspectiva diferente. La idea de la terapia ya había cruzado por mi mente, pero siempre la había descartado, temiendo que fuera una señal de debilidad. Sin embargo, después de esta conversación con Elena, comencé a verlo de otra manera. Quizás buscar ayuda no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Esa noche, después del trabajo, decidí dar un paseo por el Parque del Retiro. El sol de la tarde bañaba los árboles con una luz dorada, y el aire fresco del otoño madrileño me ayudaba a aclarar mis pensamientos. Mientras caminaba junto al estanque, observando a las parejas en las barcas y a los niños jugando, tomé una decisión. Era hora de enfrentar mis demonios internos de frente. Al día siguiente, busqué un terapeuta y programé mi primera sesión. La doctora Martínez, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable,
me recibió en su consulta en el barrio de Salamanca. El despacho, con sus paredes cubiertas de libros y su suave iluminación, me hizo sentir inmediatamente más relajada. Ana, comenzó la doctora Martínez después de que le conté mi situación, lo que estás experimentando es un conflicto entre tu yo profesional y tu yo emocional. Por un lado, has logrado grandes cosas en tu carrera, has demostrado tu valía una y otra vez. Pero por otro lado, las acciones de tu madre han sacudido los cimientos de tu confianza. Asentí, sorprendida por lo acertado de su análisis. Lo que debemos trabajar, continuó, es en separar tu valor intrínseco de las opiniones y acciones de los demás, incluso de tu madre. Tu valía no depende de su aprobación o de sus acciones. Las sesiones con la doctora Martínez se convirtieron en un ancla en medio de la tormenta emocional que estaba atravesando. Semana tras semana, exploramos mis sentimientos, mis miedos y mis esperanzas. Aprendí técnicas para manejar la ansiedad y la duda, y poco a poco, comencé a reconstruir mi confianza. Paralelamente, en el trabajo, me sumergí en un nuevo proyecto de expansión hacia el mercado asiático. La complejidad del desafío y la necesidad de aprender sobre una cultura empresarial completamente diferente me proporcionaron una distracción bienvenida y una oportunidad para demostrarme a mí misma que aún era capaz de grandes cosas. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos sobre regulaciones comerciales en Singapur, recibí un mensaje de mi hermana Clara. Ana, ¿podemos vernos? Hay algo de lo que quiero hablarte. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de la Plaza Mayor. Cuando llegué, Clara ya estaba allí, revolviendo distraídamente su café. ¿Qué pasa, Clara?, pregunté, preocupada por su expresión seria. Ella tomó una respiración profunda antes de hablar. He estado hablando con mamá. Está realmente arrepentida, Ana. Nunca la había visto así. Sentí que mi corazón se aceleraba. A pesar de las semanas de terapia, el tema de mi madre aún provocaba una reacción visceral en mí. ¿Y qué quieres que haga con esa información?, pregunté, más bruscamente de lo que pretendía. Clara me miró con compasión. No quiero que hagas nada que no estés lista para hacer. Solo pensé que deberías saberlo. Ella quiere verte, hablar contigo. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, una parte de mí anhelaba reconciliarse con mi madre, cerrar esa herida que había estado sangrando durante tanto tiempo. Por otro lado, el miedo y la desconfianza aún eran fuertes. No sé si estoy lista para eso, Clara, admití finalmente. Mi hermana asintió comprensivamente. Lo entiendo. Y nadie te está presionando. Solo, piénsalo, ¿vale? Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté en el balcón con una copa de vino, observando las luces de Madrid. La conversación con Clara había removido emociones que creía haber comenzado a superar. ¿Estaba lista para enfrentar a mi madre? ¿Podría alguna vez confiar en ella de nuevo? Recordé las palabras de la doctora Martínez en nuestra última sesión: el perdón no es algo que le debas a nadie más que a ti misma. No se trata de excusar las acciones de tu madre, sino de liberarte del peso del resentimiento. Con esos pensamientos en mente, tomé una decisión. Llamé a mi madre y acordamos vernos el fin de semana siguiente en el Parque del Retiro. El día del encuentro amaneció soleado, pero fresco. Llegué al parque con anticipación, mis nervios a flor de piel. Vi a mi madre sentada en un banco cerca del estanque, su figura pequeña y frágil contra el fondo de los árboles otoñales. Al acercarme, pude ver las líneas de preocupación en su rostro, las ojeras que hablaban de noches sin dormir. Por un momento, sentí una punzada de compasión. «Hola, mamá», dije suavemente. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. «Ana, gracias por venir». Nos sentamos en silencio por un momento, observando a los patos en el estanque. Finalmente, mi madre habló. «Ana, sé que lo que hice es imperdonable. No tengo excusas. Solo quiero que sepas lo profundamente arrepentida que estoy». Sus palabras, cargadas de emoción, me golpearon con fuerza. Pude sentir la sinceridad en su voz, el dolor en sus ojos. ¿Por qué lo hiciste, mamá?, pregunté, necesitando entender. Ella suspiró profundamente. Tenía miedo. Miedo de perderte, de que ya no me necesitaras. Toda mi vida se ha centrado en ser madre, en protegerte. Y cuando vi lo exitosa que te habías vuelto, sentí que ya no tenía un lugar en tu vida.
Sus palabras me sorprendieron. Nunca había considerado que mi éxito pudiera ser una fuente de inseguridad para ella. Mamá, dije suavemente, que sea independiente no significa que no te necesite. Solo significa que nuestra relación tiene que evolucionar. Ella asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo sé ahora. Y lamento tanto haber actuado de esa manera tan destructiva. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Sentí que mis propios ojos se llenaban de lágrimas. No será fácil, mamá. Has hecho mucho daño. Pero, estoy dispuesta a intentarlo. A trabajar en nuestra relación. Mi madre extendió su mano temblorosa y la tomé. No era un perdón completo, no todavía. Pero era un comienzo, un paso hacia la sanación. Mientras caminábamos por el parque, hablando más abiertamente de lo que lo habíamos hecho en años, sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. El desafío interno que había estado enfrentando no había desaparecido por completo, pero se había transformado. Ya no era una batalla entre el perdón y el resentimiento, sino un camino hacia el entendimiento y la aceptación. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. El camino hacia la reconciliación con mi madre sería largo y probablemente difícil. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Esperanza de que podríamos construir una relación más saludable, basada en el respeto mutuo y la comprensión. En el trabajo, sentí un renovado sentido de propósito. Ya no estaba tratando de demostrar mi valía a nadie más que a mí misma. Me di cuenta de que mi verdadera fuerza no venía de la aprobación externa, sino de mi propia determinación y resiliencia. Mientras miraba por la ventana hacia el skyline de Madrid, iluminado por las luces de la noche, sentí una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. El desafío interno que había estado enfrentando no había terminado, pero había aprendido a navegarlo. Y en el proceso, había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. El futuro aún era incierto, pero ya no me asustaba. Estaba lista para enfrentarlo, con todas sus alegrías y desafíos, sabiendo que tenía la fuerza para superar cualquier obstáculo que se presentara en mi camino. Los días que siguieron a mi encuentro con mi madre en el Parque del Retiro fueron de profunda reflexión. Cada mañana, mientras me preparaba un café en mi pequeña cocina en Chamberí, me encontraba pensando en las decisiones que habían moldeado mi vida hasta ese momento y en las que aún estaba por tomar. Una mañana particularmente fría de noviembre, mientras caminaba por la Gran Vía hacia la oficina, me di cuenta de que estaba en un punto de inflexión. Las revelaciones de las últimas semanas, el dolor, la confusión y finalmente, el principio de entendimiento con mi madre, todo ello me había llevado a este momento. Era hora de tomar una decisión sobre el tipo de persona que quería ser y el futuro que quería construir. Al llegar a la oficina, me sorprendió encontrar a Elena esperándome en la recepción. Su rostro mostraba una mezcla de emoción y preocupación que inmediatamente me puso en alerta. Ana, necesito hablar contigo, dijo, guiándome hacia la sala de reuniones. Una vez dentro, cerró la puerta y se volvió hacia mí. Acabo de recibir noticias de nuestra oficina en Sao Paulo. Han surgido algunos problemas con la implementación del nuevo sistema y necesitan ayuda urgente. Sentí que mi corazón se aceleraba. El proyecto de Sao Paulo era uno de los más importantes que habíamos emprendido este año, y su éxito era crucial para nuestra expansión en Latinoamérica. ¿Qué tan grave es la situación?, pregunté, mi mente ya comenzando a trabajar en posibles soluciones. Elena suspiró. Bastante grave. Si no resolvemos los problemas pronto, podríamos perder el contrato. Necesito que alguien vaya allí y se haga cargo de la situación. Hubo un momento de silencio mientras procesaba sus palabras. Sabía lo que venía a continuación, y una parte de mí ya estaba lista para aceptar el desafío. Ana, continuó Elena, sé que has pasado por mucho últimamente, y entendería si no te sientes preparada para esto. Pero eres la mejor persona para este trabajo. Tu experiencia en gestión de crisis y tu conocimiento del mercado latinoamericano son exactamente lo que necesitamos ahora. Tomé una respiración profunda. Este era el momento de tomar una decisión, de demostrarme a mí misma y a todos los demás que era capaz de superar cualquier obstáculo. Lo haré, dije con firmeza. ¿Cuándo necesitas que salga? Elena sonrió, una mezcla de alivio y orgullo en su rostro. El vuelo sale mañana por la mañana. Sé que es precipitado, pero... No te preocupes, la interrumpí. Estaré lista.
Salí de la oficina esa tarde con la mente llena de planes y listas de cosas por hacer. Mientras caminaba de vuelta a casa, decidí tomar un desvío por el Parque del Retiro. Necesitaba un momento de tranquilidad para procesar todo lo que estaba sucediendo. Me senté en un banco frente al estanque, observando cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi madre. Después de unos pocos timbrazos, escuché su voz al otro lado de la línea. «Ana, ¿está todo bien?», preguntó, una nota de preocupación en su voz. «Sí, mamá», respondí, sorprendida por la calma en mi propia voz. «Solo quería contarte que mañana me voy a Sao Paulo por trabajo. Será un viaje largo, probablemente un par de meses». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando mi madre habló de nuevo, su voz estaba llena de una emoción que no pude identificar inmediatamente. «Ana, yo estoy orgullosa de ti», dijo finalmente. «Sé que no te lo he dicho lo suficiente, pero quiero que lo sepas. Eres una mujer increíble y estoy segura de que harás un trabajo excelente en Sao Paulo». Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o frustración. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de un entendimiento recién descubierto entre mi madre y yo. «Gracias, mamá», logré decir. «Eso significa mucho para mí». Después de colgar, me quedé sentada en el parque un rato más, reflexionando sobre la conversación. Me di cuenta de que la decisión de ir a Sao Paulo no era solo sobre el trabajo. Era una decisión sobre quién quería ser, sobre cómo quería vivir mi vida. Era una decisión de avanzar, de crecer, de enfrentar los desafíos de frente en lugar de huir de ellos. A la mañana siguiente, mientras me dirigía al aeropuerto de Barajas, sentí una mezcla de nervios y emoción. El taxi atravesaba las calles aún oscuras de Madrid, y yo miraba por la ventana, despidiéndome silenciosamente de la ciudad que había sido mi hogar durante tanto tiempo. El vuelo a Sao Paulo fue largo, pero lo utilicé para preparar mi estrategia. Revisé informes, estudié las especificaciones del sistema que estábamos implementando, y tracé un plan de acción preliminar. Cuando el avión finalmente aterrizó en el aeropuerto de Guarulhos, me sentía preparada y lista para enfrentar cualquier desafío que me esperara. Los primeros días en Sao Paulo fueron un torbellino de actividad. Me sumergí en el trabajo, reuniéndome con el equipo local, analizando el problema desde todos los ángulos posibles. Las jornadas eran largas y agotadoras, pero sentía una energía y una determinación que no había experimentado en mucho tiempo. Una noche, después de otra larga jornada de trabajo, me encontré caminando por la avenida Paulista. Las luces de los rascacielos brillaban contra el cielo nocturno, y el bullicio de la ciudad me recordaba un poco a Madrid. Me detuve frente al MASP, el icónico museo de arte, y saqué mi teléfono para hacer una videollamada a mi madre. «Hola, Ana», respondió ella, su rostro iluminándose en la pantalla. «¿Cómo va todo por allá?». Le conté sobre el progreso que estábamos haciendo, sobre los desafíos que aún enfrentábamos. Mientras hablaba, me di cuenta de lo mucho que había cambiado nuestra relación. Ya no sentía la necesidad de demostrarle nada, de buscar su aprobación. En cambio, estaba compartiendo mis experiencias con ella como lo haría con una amiga. «Suenas tan apasionada cuando hablas de tu trabajo», comentó mi madre con una sonrisa. «Me alegra verte así de feliz». Sus palabras me hicieron reflexionar. Tenía razón. A pesar del estrés y la presión, me sentía verdaderamente feliz. Había encontrado un propósito, una dirección clara en mi vida. Las semanas siguientes fueron intensas pero gratificantes. Poco a poco, comenzamos a ver resultados. El sistema empezó a funcionar como debía, y el cliente estaba cada vez más satisfecho con nuestro trabajo. Cada pequeña victoria era una confirmación de que había tomado la decisión correcta al aceptar este desafío. Una tarde, mientras estaba en una reunión con el equipo local, recibí un mensaje de Elena. «Grandes noticias», decía. «El cliente está tan impresionado con nuestro trabajo que quiere expandir el contrato. Quieren que implementemos el sistema en todas sus sucursales en Sudamérica. Felicidades, Ana. Esto es en gran parte gracias a ti». Sentí una oleada de orgullo y satisfacción. Este éxito no solo era mío, sino de todo el equipo que había trabajado incansablemente para lograrlo. Pero más allá de eso, era la prueba de que había sido capaz de superar mis propias dudas y miedos, de tomar las riendas de mi carrera y mi vida.
Esa noche, mientras cenaba en un pequeño restaurante en el barrio de Vila Madalena, reflexioné sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. El conflicto con mi madre, la crisis en el trabajo, la decisión de venir a Sao Paulo, todo ello me había llevado a este momento. Me di cuenta de que cada decisión que había tomado, cada desafío que había enfrentado, me había hecho más fuerte, más segura de mí misma. Al día siguiente, durante una videollamada con Elena para discutir los próximos pasos del proyecto, ella me sorprendió con una pregunta inesperada. Ana, dijo, su rostro serio en la pantalla de mi ordenador, ¿has pensado en quedarte en Sao Paulo de forma permanente? Estamos considerando abrir una oficina más grande aquí, y nos gustaría que tú la dirigieras. La propuesta me tomó por sorpresa. Por un momento, me quedé sin palabras, mi mente procesando las implicaciones de lo que Elena acababa de decir. Sé que es una decisión importante, continuó Elena. No necesito una respuesta ahora mismo. Tómate tu tiempo para pensarlo. Esa noche, sentada en el balcón de mi apartamento temporal en Sao Paulo, con la ciudad extendiéndose ante mí en un mar de luces, sopesé mis opciones. Quedarme en Sao Paulo significaría un nuevo comienzo, nuevos desafíos, la oportunidad de construir algo desde cero. Pero también significaría dejar atrás Madrid, mi hogar, mi familia. Pensé en mi madre, en el progreso que habíamos hecho en nuestra relación. ¿Poner un océano entre nosotras sería un paso atrás? ¿O quizás, sería una oportunidad para que nuestra relación madurara aún más? Mientras reflexionaba, me di cuenta de que esta decisión era diferente a cualquier otra que hubiera tomado antes. No se trataba de demostrarle nada a nadie, ni siquiera a mí misma. Se trataba de elegir el camino que realmente quería seguir, el futuro que quería construir para mí. A la mañana siguiente, llamé a Elena. He tomado una decisión, le dije. Acepto el puesto en Sao Paulo. Podía escuchar la sonrisa en su voz cuando respondió. Me alegro mucho, Ana. Sabía que eras la persona adecuada para esto. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, observando el ajetreo de la ciudad que pronto se convertiría en mi nuevo hogar. Sentí una mezcla de emoción y nostalgia, pero sobre todo, sentí una profunda sensación de paz. Había tomado mi decisión, y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Esa noche, llamé a mi madre para darle la noticia. Para mi sorpresa, su reacción fue de apoyo incondicional. Ana, estoy tan orgullosa de ti, dijo, su voz llena de emoción. Sé que no siempre he sido la madre que necesitabas, pero quiero que sepas que te apoyo en esto. Eres una mujer fuerte e independiente, y sé que harás cosas increíbles en Sao Paulo. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Me di cuenta de que el poder de la decisión no solo había cambiado mi vida profesional, sino que también había transformado mi relación con mi madre. Habíamos encontrado una nueva forma de relacionarnos, basada en el respeto mutuo y la aceptación. Mientras me preparaba para esta nueva etapa de mi vida, reflexioné sobre el viaje que me había llevado hasta aquí. Cada decisión, cada desafío, cada momento de duda y de triunfo, todo ello había contribuido a forjar la persona en la que me había convertido. Y ahora, con el poder de la decisión firmemente en mis manos, estaba lista para escribir el próximo capítulo de mi historia. El futuro era incierto, pero ya no me asustaba. Sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza y la determinación para enfrentarlo. Y eso, más que cualquier título o logro profesional, era mi verdadero triunfo. Los primeros rayos del sol de Sao Paulo se filtraban por las persianas de mi nuevo apartamento en el barrio de Itaimbibi. Me desperté con una sensación de anticipación y emoción que se había vuelto familiar en las últimas semanas. Hoy marcaba el inicio oficial de mi nuevo rol como directora de la oficina de Sao Paulo, y sentía que estaba al borde de un nuevo capítulo en mi vida. Mientras me preparaba una taza de café brasileño, fuerte y aromático, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta aquí. Hacía apenas 6 meses, mi vida en Madrid parecía estar desmoronándose. La traición de mi madre, las dudas sobre mi capacidad profesional, la lucha interna por encontrar mi lugar, todo eso parecía ahora parte de una vida pasada, como si hubiera ocurrido en otra época, a otra persona. Salí al balcón, observando el skyline de Sao Paulo. La ciudad ya estaba despierta, vibrante y llena de energía. Los rascacielos se alzaban contra el cielo azul, un testimonio de las ambiciones y sueños de millones de personas. Me sentí parte de ese pulso, de esa determinación colectiva de crecer y prosperar. El trayecto hasta la oficina fue una inmersión en la caótica belleza de Sao Paulo. El metro abarrotado, el tráfico intenso,
El aroma de los puestos de café en las esquinas, todo formaba parte de una sinfonía urbana que estaba aprendiendo a amar. Llegué al edificio de cristal y acero que albergaba nuestra nueva oficina, sintiéndome lista para enfrentar cualquier desafío que el día pudiera traer. Al entrar en la oficina, fui recibida por un coro de «Buen día, Ana», de mi equipo. Sus rostros mostraban una mezcla de respeto y camaradería que me llenó de orgullo. Estos eran los hombres y mujeres con los que había trabajado incansablemente durante los últimos meses para hacer realidad esta expansión, y ahora formábamos un equipo sólido y cohesionado. La mañana transcurrió en una serie de reuniones y presentaciones. Estábamos lanzando varios proyectos nuevos, expandiendo nuestra presencia en el mercado brasileño y estableciendo conexiones con empresas locales. En cada interacción, sentí una confianza y seguridad que antes me habría parecido imposible. Ya no estaba tratando de demostrar mi valía a nadie, simplemente estaba siendo yo misma, utilizando mis habilidades y conocimientos para liderar y guiar a mi equipo. Durante el almuerzo, decidí dar un paseo por la Avenida Paulista. El bullicio de la calle, con sus vendedores ambulantes, ejecutivos apresurados y turistas asombrados, me recordó por qué me había enamorado de esta ciudad. São Paulo era un crisol de culturas y oportunidades, un lugar donde cualquiera podía reinventarse. Mientras caminaba, mi teléfono sonó. Era Elena. «Ana, ¿cómo va todo por allá?», preguntó, su voz cálida y familiar a pesar de la distancia. «Increíble, Elena», respondí con entusiasmo. «El equipo está motivado, los proyectos avanzan según lo planeado, y siento que estamos haciendo una diferencia real aquí». «Me alegra oír eso», dijo Elena. «Sabía que eras la persona adecuada para este trabajo. De hecho, esa es la razón de mi llamada. La junta directiva está muy impresionada con los resultados que estás obteniendo. Quieren expandir aún más nuestra presencia en Sudamérica, y quieren que tú lideres esa expansión». Sentí una oleada de emoción y orgullo. «Eso suena como un desafío emocionante, Elena. Cuéntame más». Mientras Elena me explicaba los detalles del plan de expansión, me di cuenta de lo lejos que había llegado. No solo profesionalmente, sino como persona. Hace unos meses, la idea de liderar una expansión internacional me habría aterrorizado. Ahora, la perspectiva me emocionaba y me energizaba. Esa noche, sentada en mi balcón con una copa de vino verde, reflexioné sobre mi transformación. El renacer no había sido fácil. Había requerido enfrentar mis miedos, confrontar las heridas del pasado y tomar decisiones difíciles. Pero cada desafío superado, cada obstáculo vencido, me había hecho más fuerte y más segura de mí misma. Pensé en mi madre y en cómo nuestra relación también había experimentado un renacimiento. Las llamadas semanales que ahora compartíamos estaban llenas de un entendimiento mutuo que antes parecía imposible. Ya no buscaba su aprobación desesperadamente, en cambio, compartíamos nuestras vidas como dos mujeres adultas, cada una respetando el camino de la otra. Recordé nuestra última conversación, justo antes de que yo partiera hacia São Paulo. «Ana», había dicho mi madre, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas, «quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. No por tu título o tu trabajo, sino por la mujer en la que te has convertido. Eres fuerte, eres valiente, y has encontrado tu propio camino. Lamento no haber podido ver eso antes». Sus palabras habían sido un bálsamo para heridas antiguas, un puente hacia un futuro en el que podíamos relacionarnos desde un lugar de amor y respeto mutuo. El sonido de mi teléfono me sacó de mis reflexiones. Era un mensaje de Clara, mi hermana. «Felicidades por el nuevo proyecto, hermanita. Mamá me lo contó todo. Estamos tan orgullosas de ti. ¿Cuándo vienes a visitarnos?». Sonreí mientras tecleaba una respuesta. La distancia, que una vez temí que pudiera separarnos, en realidad había fortalecido nuestros lazos familiares. Ahora valorábamos más el tiempo que pasábamos juntas, y nuestras conversaciones tenían una profundidad y honestidad que antes faltaba. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para otro día en la oficina, me detuve frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había dejado Madrid meses atrás. Había una confianza en sus ojos, una serenidad en su postura que hablaba de batallas ganadas y lecciones aprendidas. En la oficina, reuní a mi equipo para compartir las noticias sobre la expansión. Sus rostros se iluminaron con entusiasmo y determinación. Juntos, comenzamos a trazar planes, a soñar en grande, a imaginar las posibilidades que se abrían ante nosotros. «Ana», dijo João,
Uno de los gerentes de proyecto, durante la reunión, cuando llegaste aquí, nos inspiraste a pensar más allá de nuestros límites. Ahora, con esta expansión, siento que realmente podemos hacer historia. Sus palabras me conmovieron profundamente. Me di cuenta de que mi renacimiento no solo me había afectado a mí, sino que había tenido un efecto dominó en quienes me rodeaban. Al enfrentar mis propios miedos y limitaciones, había inspirado a otros a hacer lo mismo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Viajé por toda Sudamérica, visitando potenciales ubicaciones para nuevas oficinas, reuniéndome con socios comerciales y clientes. En cada ciudad, desde Buenos Aires hasta Bogotá, sentí la emoción de nuevas posibilidades, de sueños que se hacían realidad. Una tarde, mientras sobrevolaba los Andes en un vuelo hacia Santiago, tuve un momento de claridad. Miré por la ventanilla del avión, observando las majestuosas montañas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Esas montañas, antiguas y poderosas, habían sido testigos de innumerables transformaciones a lo largo de los siglos. Y ahora, estaban presenciando mi propia transformación. Me di cuenta de que el renacer no era un evento único, sino un proceso continuo. Cada día traía nuevas oportunidades para crecer, para aprender, para reinventarme. Ya no temía al cambio o a lo desconocido. En cambio, los abrazaba como parte integral de mi viaje. De vuelta en Sao Paulo, me sumergí en la planificación de la expansión con renovada energía. Cada desafío que enfrentábamos, cada obstáculo que superábamos, era una confirmación más de que estábamos en el camino correcto. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Ana, cariño, dijo, su voz llena de emoción, acabo de ver el reportaje sobre tu empresa en el noticiero. Hablaron de la expansión en Sudamérica y mencionaron tu nombre. Estabas ahí, en la televisión, hablando con tanta seguridad y pasión. Me hiciste llorar de orgullo. Sentí que mi corazón se hinchaba de emoción. Gracias, mamá, respondí, mi voz temblorosa. Significa mucho para mí escucharte decir eso. Ana, continuó mi madre, quiero que sepas que entiendo ahora. Entiendo por qué tenías que irte, porque necesitabas este espacio para crecer. Y estoy tan agradecida de poder ser testigo de tu éxito, de tu felicidad. Esas palabras, tan simples y tan poderosas, fueron la confirmación final de que mi renacer estaba completo. No solo había renacido yo, sino también nuestra relación, transformada por el entendimiento mutuo y el respeto. Los meses siguientes fueron un testimonio del poder del renacimiento. Nuestra expansión en Sudamérica fue un éxito rotundo, superando todas las expectativas. Abrimos oficinas en 5 nuevas ciudades, cada una un símbolo de crecimiento y nuevas oportunidades. Pero más allá del éxito profesional, fue mi crecimiento personal lo que más me enorgullecía. Había aprendido a confiar en mí misma, a valorar mis propias opiniones y decisiones. Ya no buscaba la validación externa, sino que encontraba mi fuerza en mi propia convicción. Un año después de mi llegada a Sao Paulo, organicé una celebración para conmemorar nuestros logros. Invité a Elena y a algunos colegas de Madrid, así como a mi familia. Ver a mi madre y a mi hermana Clara mezclándose con mis colegas brasileños, compartiendo risas y anécdotas, fue un momento de pura alegría. Esa noche, mientras observaba a mis seres queridos y a mi equipo celebrando juntos, me di cuenta de que había logrado algo más que el éxito profesional. Había creado un puente entre mi pasado y mi presente, entre quien fui y en quien me había convertido. El renacer, comprendí, no se trataba solo de dejar atrás el pasado, sino de integrarlo en un nuevo yo más completo y auténtico. Cada experiencia, cada desafío, cada triunfo y cada fracaso habían contribuido a forjar la mujer que ahora era. Mientras alzaba mi copa para brindar por el futuro, sentí una profunda sensación de gratitud y plenitud. El camino no siempre había sido fácil, pero cada paso me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Por el renacer, dije, mi voz resonando en la sala. Por las segundas oportunidades, por el coraje de cambiar y por la fuerza para ser auténticamente nosotros mismos. Las copas tintinearon, las sonrisas brillaron, y en ese momento, supe con certeza que este no era el final de mi viaje, sino apenas el comienzo. El renacer era un regalo continuo, una invitación diaria a crecer, a amar, a vivir plenamente. Y yo estaba lista para abrazar cada nuevo día, cada nuevo desafío, con los brazos abiertos y el corazón lleno de esperanza.